comenzamos. Buenas tardes, bendecimos a los que están en redes sociales, los saludamos. Somos Comunidad Cristiana El Alfarero en Tlaquepaque. Estamos transmitiendo directamente desde lo que es Porfirio Díaz, número 43A, en la colonia San Martín de las Flores de Arriba. Les bendecimos, ojalá puedan darse una vuelta para conocerlos, para que podamos saludarlos, darles un abrazo y una bendición de parte de el Señor que está en todo lo alto. Amén. Peticiones de oración, 33, 44, 15, 70, 15, 81 y comenzamos. Nuestro tema, insisto, hemos estado conversando mucho acerca del concepto de lo que es la restauración familiar, de lo que es la comunión, de lo que es justamente el hecho de vivir en familia. Somos una iglesia familiar que busca justamente que las familias que integran esta congregación pues estén limando asperezas. No hay familia que no tenga asperezas. No hay familia perfecta, ¿verdad? De hecho, pues algunos por ahí en la iglesia de allá abajo hablan de la Sagrada Familia. Pues seguramente también tuvieron sus roces, ¿verdad? También hubo algunos detalles por ahí. Vamos a hablar, nuestro tema se llama conflictos familiares y restauración o resolviendo conflictos familiares por medio de la restauración. Y pues la idea es que vamos a platicar un poquito en que quién no ha tenido, levanta la mano el que no ha tenido conflictos familiares. Todos hemos tenido. Levante la mano aquel que ese conflicto no le ha dejado una herida profunda. No le ha dejado ninguna herida profunda. Ah, bueno, alabado sea el Señor. Pero para los otros, los que sí tenemos heridas, la gracia de Dios tiene el poder ¿de qué? De restaurarnos, de restaurar esa relación rota y transformar el dolor en propósito. No sé dónde quedé. Aquí está mi agua, perdóname. De repente ando buscando mi agua y esto es interesante porque digamos que desde el punto de vista un poquito más filosófico, a este concepto se le llama, esa parte de transformar el dolor en propósito, se le conoce más con el nombre de teodicea. Teodicea, porque si Dios es bueno, si Dios es perfecto, si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Y por qué a la gente mala anda como si nada? Como que de repente decíamos, si Dios es justo, ¿por qué ocurre esto? Pero bien, una parte importante, no vamos a hablar de teodiceas hoy, vamos a hablar un poquito del concepto de libre albedrío que tenemos también. Dios nos ha dado libre albedrío y chequen el concepto, chequen algo importantísimo de parte de Dios en Génesis 45. Acompáñenme con sus Biblias, ya sea en el celular, porque este sí no lo tengo aquí, es un pasaje muy largo, o escuchen, por favor. Génesis 45, vamos a tomar 15 versículos, es mucho, pero es todo un pasaje que habla de un concepto que tiene que ver con perdón y restauración. Contexto. Está José, el que conocemos, el que hemos apodado el soñador. Está en la corte de Egipto y sus hermanos han venido a rogar que les vendan grano, que les vendan semilla, que les vendan víveres, porque está el tiempo de las vacas flacas. ¿Se acuerdan del sueño, verdad? El sueño de vacas gordas y vacas flacas. Todos hemos pasado tiempos de vacas flacas. Entonces está el punto más alto, el punto más complicado de las vacas flacas. En ese momento está. ¿Y qué hace Jacob? Me dijeron, por ahí se rumora que en Egipto hay un varón que está negociando y que está apoyando y que está dando buenas despensas a precios módicos. No por el voto, ¿verdad? Porque no se trata de cosas políticas. Pero vayan allá, llévense este dinerito, vayan allá, consigan algo porque nos estamos literalmente muriendo de hambre. Te contesto entonces, ya están, aquí están enfrente
los varones judíos, los varones israelitas, los hijos de Jacob, hermanos del que está acá adelante, del que está como ministro, del que está como el jefe de la nación, el segundo al mando, el vicepresidente, no tenemos vicepresidente nosotros, ¿verdad? Pero sería como el virrey, como el segundo al mando, como el primer ministro de una nación. Y entonces ellos ya le están pues pagando, queriendo pagar dinero. Y José, su primera acción fue así como de rencor y como de hablarles y vayan y traigan a su hermano más pequeño, a Benjamín, y de alguna forma los hace sufrir un poco. Pero llega un momento en el que José, su corazón tierno, es tocado. Y dice el versículo 1 de Génesis 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Evidentemente había una corte y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie en él más que sus hermanos y él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿José? ¿Se imaginan de aquel lado? Al que vendimos, al que quisimos matar, con el que engañamos, le quitamos el manto, lo llenamos de sangre y se lo llevamos a papá para que pensara que está muerto. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Verso 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Verso 12. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Verso 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. Verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablarán con él. Qué hermoso pasaje. Seguramente si José hubiera estado un poquito más en el ego, los hubiera aplastado, los hubiera pisoteado, les hubiera pagado con la misma moneda. Recuerden, están en el tiempo, en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y en ese momento José tenía la oportunidad de pagarles con la misma moneda. Ahora ustedes que están pobres, que no tienen qué comer, que ustedes están teniendo hambre, que llevan 2 años de escasez, ahora los voy a vender como esclavos. O los voy a tomar y los voy a poner como esclavos en mi casa. ¿Quién de nosotros no hubiera hecho eso? La verdad es que la mayoría dijeron, no, pues creo que es el momento de la venganza.
Porque la venganza es un plato que se sirve frío. La venganza es dulce, dicen por ahí, ¿verdad? Pero él no se vengó. El propósito de este pasaje es que, aunque los conflictos familiares puedan dejar heridas profundas, ¿ustedes creen que no quedó herido José? Fue vendido como esclavo. Bueno, antes de ser vendido, ¿qué pasó? Lo engañaron, lo atraparon, lo aventaron a una cisterna seca, estaban confabulando para matarlo y terminaron vendiéndolo como esclavo. ¿Por cuántas monedas? No dice la Biblia, y tampoco dice qué pasó con ese dinero, qué hicieron los hermanos. A lo mejor se fueron por una emborrachada nada más, no lo sé. A lo mejor fueron a jugar cartas, a lo mejor fueron a hacer algo, gastaron ese dinero mal habido de alguna manera. Pero José no se quiso vengar. La gracia de Dios tiene el poder de restaurar relaciones rotas y transformar el dolor en propósito. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha vivido o no ha permitido o no ha perseguido la ley del hielo? Me hiciste enojar. Pinta tu raya. No me hables. Hágase para allá. Ahorita no. Y todos hemos practicado la ley del hielo. Cuenta la historia que había dos hermanos que vivían en el mismo terreno prácticamente, que estaba separado por un arroyo. Entonces, el arroyo para allá era del hermano A, del arroyo para acá era del hermano B. Y los hermanos empezaron a pelearse por alguna razón. Quizás parte de la herencia. Quizás murió el papá, clásico. Y ahora, aquí viene ese terreno, ¿cuál me va a tocar? A mí. No, pues yo soy el mayor, me toca yo decido, yo escojo. Y se empiezan a agarrar y se empiezan a pelear. Y terminada la pelea, ¿qué hacen? Pues a lo mejor uno se quedó con un pedacito de terreno de este lado del río y el otro se quedó con otro pedazo de terreno del otro lado del río, pero como eran vecinos se levantaban y se tenían que ver el uno al otro. Me imagino que se ofendían, que se enojaban, que decían cosas. Entonces el hermano que se quedó con el terreno más grande, que seguramente era más próspero, que estaba más fértil, que tenía mejores cosechas, que tenía más cabras, que tenía más ovejas, que tenía más vacas, no lo sé, decide contratar a un carpintero y dice: quiero que construyas, ahí de donde está el arroyo, que construyas un muro tan alto para que no solamente que el de allá se pase para acá, sino que ni siquiera lo pueda ver. No se ríe, hermano, es cierto, eso pasa todos los días, eso pasa en todas las familias. Y pongo el punto porque eso pasa normalmente cuando el papá muere intestado y los hijos, el papá está todavía en los estertores agónicos de ahí del hospital y los hermanos están afuera del hospital del Seguro Social como buitres, sacando las garras y agarrándose y diciendo: a ver a qué me toca, a ver qué me va a tocar, yo pido esto, yo quiero el carro, yo quiero los juguetes de papá, porque a los papás tenemos juguetes, algunos, diferentes tipos de juguetes. Y entonces el carpintero dice: ok, compra su madera y se pone a trabajar y termina su labor en un día. El día siguiente se levantan los hermanos y de repente lo que ven es el hermano que manda a hacer el muro se da cuenta que no hay muro. ¿Qué pasó con este muro? ¿Y el carpintero dónde está? ¿Qué hay en lugar del muro? Un puente. Y entonces el hermano, uno de ellos, se para enfrente del puente, el otro se para del otro lado del puente y se dan cuenta que ese muro que había separado estaba en sus corazones. Deciden cruzar el puente, encontrarse a medio puente, abrazarse, llorar y perdonar juntos. Porque cuando el corazón del hombre levanta muros, Dios construye puentes. Estamos hablando de qué conflicto. Hablamos de un conflicto familiar. Y el conflicto familiar revela qué tan frágil es nuestro corazón.
Regresemos a Génesis 41 del 1 al 3, pero lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Cheque cómo dice: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. Y él le dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Verso 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Verso 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían enfrente de ellos a José. Esa escena para Hollywood, la vemos en una película de Hollywood y dices, wow, o sea, imagínense para una telenovela que La Rosa de Guadalupe se queda cortita con ese tipo de cuestiones. Imagínense darse cuenta de que el mero mero es el hermano que engañaste, que traicionaste, que estuviste a punto de matar y que vendiste como esclavo. Y que 20 años después prácticamente lo encuentras como el mero mero sabor ranchero de Egipto. Complicado, ¿no? El conflicto familiar, hermanos, tiene el poder de desnudar lo que tenemos en nuestro corazón. Los hermanos seguramente se tuvieron que arrepentir o tuvieron que tener remordimiento, culpa, resentimiento, miedo. Cuando tú escondes algo, cuando dices una mentira, cuando escondes un acto inadecuado, siempre vas a estar a salto de mata. Siempre vas a estar a ver a qué horas me descubren. Y siempre va a haber incertidumbre por eso. Y se me descubre mi papá de que vendimos a José. Y si a alguno se le sale en algún momento determinado, cuidado, imagínense, 10 hermanos confabulando todos, menos Benjamín, ¿verdad? Y José que tampoco. Pero los otros 10 hermanos participan en este acto pecaminoso y tienen que cuidarse unos a los otros. Seguramente había mucho resentimiento, había mucho celo y había temor de ser descubiertos. Y del lado de José ni se diga. Casi dice la Biblia, las personas que estudian la Biblia nos han comentado que probablemente pasaron entre 20 y 25 años. Y de esos 25 años o 20 años, al menos 18 estuvo José como esclavo, como sirviente y en la cárcel. Me vendieron, me quitaron mi dignidad, me quitaron mi humanidad. Yo estuve con Dios y Dios me iluminó para poder crecer en la casa de Potifar. Luego viene la doña Potifar y se me avienta encima. ¿Y ahora qué hago? No puedo porque es pecar contra Dios y contra mi jefe, contra mi señor de la casa. No lo voy a hacer. Huye, la doña le arranca el manto y después lo acusa de acoso. Va a parar a la cárcel. En la cárcel está sirviendo aún en la cárcel. Y lo ponen a frente de ciertas cosas en la cárcel. Llegan dos muy grandes personas, el copero y el panadero del faraón. Y los dos tienen sueños. Y José se los interpreta. A uno le dice, tú vas a ser restaurado, y al otro es, tú te van a cortar la cabeza por hacer las cosas malas que has hecho. Cuando a uno es restaurado, le dice, ¿sabes qué? Me regresan a mi puesto. ¿Qué puedo hacer por ti, José? Acuérdate de mí cuando estés con Faraón. ¿Y qué pasa con aquel tipo? Que se le olvida. Hasta que Faraón tiene el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Hay un tipo en la cárcel que conocí que interpreta sueños. Vamos con él. Entre ese momento hubo aflicción tras aflicción, pero José siempre fue
fiel a Dios. Una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Quién tiene aflicciones? Todos tenemos aflicciones. ¿Estás siendo fiel aún en las aflicciones? ¿O te estás quejando? Ay, Señor, ya no aguanto ese trabajo, ya cámbiame de trabajo. Ay, Señor, ya no aguanto a este hermano, cámbiame de hermano. Ay, Señor, tengo un hermano al que amo, pero por favor, ilumínalo o elimínalo. O te lo llevas o te lo mando, Señor, porque ya no lo aguanto. Y a veces no es con el hermano, a veces es con el marido, ¿verdad? El punto es, esa culpa y resentimiento que estaban teniendo los hermanos seguramente generó un concepto llamado guerras internas. En ambos lados hubo un pecado de los que pecaron y el que resultó afectado por el pecado. Santiago nos dice en Santiago 4, 1, 2, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué está haciendo Santiago? Nos está diciendo que las pasiones desordenadas del corazón engendran guerra, engendran disensión. Y es un ciclo destructivo. No nos habla de una guerra con una nación necesariamente, pero nos habla de la guerra primordial, la guerra que existe en casa. A veces han puesto una imagen, ponen una cama matrimonial, está el varón, está la esposa, y en medio parece una trinchera de la Segunda Guerra Mundial con un montón de alambres de púas y con minas para que ninguno se pase al otro lado. ¿Qué vida es esa? ¿La que hemos decidido vivir? La envidia va a generar violencia emocional. La violencia emocional va a generar conflicto constante. Y el conflicto constante nos aleja de Dios. Y es algo que todos tenemos que aprender. Es algo que nadie de nosotros puede decir de ese vaso no he tomado o de esa copa no he de tomar. Al final del día, lo que estábamos platicando específicamente con esto es, Santiago muestra ese círculo destructivo. La envidia, codicias lo que no tienes. Quieres algo que no te pertenece. Matas y ardes de envidia, la cual se convierte en violencia emocional. Y esa violencia emocional habla de un combate, habla de una lucha, habla de un conflicto que se hace costumbre. Y al final te alejas de Dios, porque Dios debe ser nuestra fuente de provisión y de paz. Amén. Y nosotros nos alejamos porque todo empieza con algo que no tengo. Y hay personas en esta vida que son tan miserables que lo único que tienen es dinero. Veamos las noticias que está pasando, ¿no? Veamos las noticias que está pasando con este varón que es dueño de una cadena de tiendas, de los jabones chiquitos le llamo yo, que está haciendo declaraciones muy puntuales porque tiene casi 20 años sin pagar impuestos. Y ahora dice, su última declaración de la semana fue, ojalá su próximo presidente, le dice al pueblo de México, ojalá su próximo presidente quite esa tontería del ISR. ¿Pero qué creen? O peor aún, recuerdan que mataron a una persona en Michoacán, un presidente municipal, y fue un chavo sicario de 17 años. Y le dice, a ver, a ese Nini, ¿quién le está pagando? ¿Quién está pagando su beca? Número 1. Y esa beca proviene de nuestros impuestos. Y es bien fácil ponerse
a juzgar. Primero, el niño tiene 17 años, no está en la escuela, no tiene beca. Porque los niños de 18 años, la beca esta del bienestar aplica solamente para jóvenes que tienen mayoría de edad o que están en la escuela. Entonces no puede ser, no pueden darle beca al tipo porque no estaba en la escuela, ni mucho menos. Y el segundo, si no pagas impuestos, ¿para qué hablas de qué hacen con nuestros impuestos? ¿Verdad? Entonces, al final del día, estamos hablando, hay parte del concepto de lo que dice Santiago. Estamos nosotros combatiendo. ¿Qué pudo haber hecho José? José pudo haber justamente hecho lo mismo. Tenía el derecho de pelear. Tenía el derecho legal de reclamar. Y ahora no solamente el derecho, tenía el poder para actuar contra sus hermanos. Pero tenía madurez espiritual y él decidió romper el ciclo del conflicto. Él decidió sustituir un pecado que le afectó, que al final del tiempo de algo malo sale algo bueno. Imagínense la cadena de eventos. El hubiera no existe, pero si los hermanos de José no lo hubieran intentado asesinar, no lo hubieran vendido, no hubiera llegado a Egipto, no hubiera pasado todo lo que pasó, no hubiera llegado a ser el primer ministro de Egipto. Y entonces toda la familia hubiera estado en la hambruna. Y probablemente la nación de Israel hubiera perecido. Antes de ser nación, porque era solamente el inicio de una pequeña grupo tribal, que de ahí van a salir 12 tribus y de ahí van a nacer muchas naciones. ¿Cuál fue lo bueno? Estaban en Canaán en ese momento, que se convirtió en una tierra desértica. Y se fueron a Egipto. Se fueron a la tierra de Goshen. ¿Cuál es la tierra de Goshen? ¿Alguien conoce de ríos? Ahí por donde hay algo que se llama delta, que es donde el brazo principal del río se convierte en muchas ramitas. Esa tierra de Goshen era la tierra más fértil de Egipto. ¿Por qué? Porque el río que llevaba el río Nilo empezaba a derivar en muchas ramas que estaban irrigando la tierra y se convirtió en una tierra muy fértil. La tierra de Goshen era una tierra fértil. Pasan de estar en un lugar de hambre al lugar donde podrían tener las mejores cosechas en Egipto. ¿Quién lo hizo? Dios. Y José lo reconoció. En Génesis, como veíamos, 43:1-3, José revela su identidad a sus hermanos y los hermanos quedan, no puede ser, atónitos. Hice algo malo y de repente viene el que viene para acá, me va a matar el José. Él es José, todo lo que le hicimos se va a vengar, nos va a cortar la cabeza. Aquí se acabó la genealogía de nuestro padre. Pero en lugar de eso, ¿qué hace José? Los abraza y llora con ellos. Suelta todas las lágrimas, que en ese momento las lágrimas están reflejando que el perdón necesita ser lavado con lágrimas. Que el perdón está ayudando a que las lágrimas laven completamente y limpien todo el dolor, todo el rencor, toda la molestia, todo el daño que tiene ese corazón herido. El conflicto revela nuestro orgullo, pero también prepara el terreno para que la gracia se manifieste. Cuando su corazón, hermano, sea quebrantado, es una etapa para que Dios se pueda manifestar. Cuando una herida es expuesta, Dios es el que puede sanar. Porque Dios es el gran restaurador. Que todos queremos restauración. Pero la parte más importante para ser restaurados no es esperar a que me pidan perdón. Porque muchas veces alguien me ofendió
alguien hizo algo malo, alguien se enfadó conmigo, alguien me agredió verbal o físicamente. Y en mi mente es, espero que esa persona sin gracia venga de rodillas, se arrodille y me pida perdón. Solamente así. Y algunos dirán, Dios perdona, yo no. Vete. ¿Cuántos hemos visto que pasan así? Aún en familias cristianas. El punto importante aquí, veamos Génesis 45 del 4 al 8. Vamos a ver nuevamente nueva traducción viviente. Verso 4. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron. Y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Mano, ya viene el reproche. Ya me puse histórico. En 1947 hiciste esto. Bueno, a los son de 1947, no, ya no creo que haya. En el 2015 dijiste esto. Verso 5. Entonces me imagino en el verso 4, yo soy José el que ustedes vendieron. Se va a armar. Va a traer a todos sus soldados y nos va a cortar la cabeza. Verso 5. Pero no se inquieten. Me imagino que en ese momento todos estaban sudando frío y apretando los dientes. Y de repente, no se inquieten. Ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Se imaginan qué paradoja? Ustedes me vendieron, pero Dios fue el que me trajo acá para salvarle la vida a ustedes. ¡Wow! Tiene que haber mucha madurez espiritual en una persona para poder decir eso. Eso malo que ustedes hicieron, el plan de Dios, para que yo les regrese a ustedes las cosas en bondad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Nunca paguen el mal con mal. Antes bien, paguen el mal con bien. Sí, amén. Eso deberíamos hacer. ¿Cuánto lo hacemos? No creo que muchos. Si alguien me paga con mal, yo lo quiero pisotear. Clásico, voy en el carro, a ver que se me cierra, yo así, uy, detente tantito porque quiero agarrar el claxon y tocar el himno del 10 de mayo. No. Vamos a agarrar, el cristiano debe aprender a pagar mal. Al mal que le hicieron, con bien, con bondad. Y Pedro nos dice de una manera tan hermosa, voy a parafrasearlo, cuando tú pagues con bien el mal que te han hecho, él dice, ascuas de fuego brotarán de la cabeza de tu enemigo. Mi difunta madre decía, les arderá la cara de vergüenza. Eso es lo que significa el que ascuas de fuego salga, ¿no? No que se te salga así como las llamas. Pero imagínate cuando tú haces algo malo y alguien te paga con bien, ¿cómo te pones? Te pones colorado, bien colorado. Y se te sube casi el bochorno, ¿no? Y estás sintiendo que algo te está quemando por dentro. Seguimos perdóname, me quedé, el número 6, verso 6. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Ni sembrarán ni cosecharán. Verso 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Verso 8. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón
administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Por qué Dios permite el mal? Porque en muchas ocasiones, no lo vemos, pero ese mal sirve para preservar la vida. Ese mal sirve para que pueda haber restauración familiar. Ese mal sirve para sacar algo bueno de lo que el hombre ha llamado malo. Aún en medio de la maldad, Dios ha permitido que la bondad pueda surgir. Aún en medio de la prueba, Dios permite que nosotros podamos surgir de esa prueba, salir de ese horno de fuego, porque Él está con nosotros en el horno de fuego, y salir impolutos. Salir junto con Dios de ese foso de los leones. E incluso los que está pasando en Nigeria, vean el YouTube, ¿qué está pasando en Nigeria? Algunos grupos extremistas están quemando iglesias con la gente adentro. O se están metiendo a las iglesias con metralletas a mano y rafagueando para no dejar a uno vivo. Se habla de cerca de 7,000 iglesias quemadas. Y están hablando prácticamente de casi 100,000 cristianos asesinados en el país de Nigeria. ¿Y eso no sale en las noticias? ¿Por qué razón? Es que no es políticamente correcto hablar contra el Islam. ¿Cómo vamos a hablar contra el Islam? Ayer hubo 2 marchas muy interesantes. Temprano hubo una marcha por Palestina, porque dicen que los judíos están haciendo dagas por allá y están matando palestinos. Pero no están hablando de lo que está haciendo Hamás. Hamás está haciendo cosas terribles. Hamás está quemando niños. Hamás está asesinando mujeres con sus niños. Hamás está haciendo la barbarie que se hacía en la Edad Media con la Inquisición. Agarraban a la mujer, colgarla, rebanarle el estómago, sacar el niño, matar el niño enfrente de la madre y después matar a la madre. ¿Qué pasa con eso? De eso no se habla en las noticias. De eso no se habla en las noticias. Y esa maldad que está ocurriendo, no podemos hablar mal porque, ¿quién lo hizo? Grupos islámicos. De por sí las pobres gentes que están metidas en los grupos islámicos ya tienen la cara del hombre con turbante, con una túnica blanca, que si trae una mochila y te la avienta, échate a correr porque a lo mejor trae una bomba. Ya se ha hecho ese cliché. Pero nosotros tenemos que orar por ellos, porque están creyendo que sirven a Dios, pero su Dios no es el Dios de la Biblia. Ya lo platicamos. Fíjense, me encanta. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Dios pone palabras en boca de José y no justifica el pecado, porque es imperdonable que para un hermano que otro hermano te venda. Pero hay un propósito. Lo interpreta desde la soberanía de Dios como un propósito mayor. Y ese propósito mayor, ¿qué es? Salvarle la vida a su familia. A final de cuentas, este pasaje dice, primero, me vendieron, una acción mala, una acción de maldad completa. Dice, no, pero ustedes, a pesar de que me vendieron, realmente detrás de esa venta, Dios me envió. Hay un propósito divino aún en lo malo que nos pasa. Dios me preparó una formación para lo que Dios tiene predestinado para ti. Y salvó a muchos, un resultado que puede ser de redención. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios,
Todas las cosas le ayudan a bien y a veces nos quedamos ahí, conforme al propósito con el que has sido llamado. Si eres llamado a ser pastor, pues Dios te va a formar y te va a permitir que puedas mejorar tu forma de hablar e ir practicando para dar un mensaje con mayor propósito. Si eres llamado a ser evangelista, pues Dios te va a dar un método para salir a las calles y platicar con la gente y compartirles de lo hermoso que es Dios. Pero algo que no nos gusta, dijo Jesús, me seréis testigos. Y no testigos, no seremos testigos de Jehová. Me serán testigos. Y la palabra testigo, originalmente, del griego, tiene la misma raíz de mártir. ¿Quién es el mejor testigo de Cristo en la tierra? El que entrega su vida por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? No creo que muchos. Sí, Señor, yo quiero darte mi vida, pero en abonos, ¿no? En pequeñas mensualidades. O sea, déjame vivir toda la vida sirviéndote, déjame vivir toda la vida dándote gloria, alabándote, compartiendo el evangelio, levantando el instituto bíblico. Dame chance de hacer eso, Señor, porque mi vida es para ti. Pero ¿cuántos están dispuestos a recibir un balazo, a ser quemados vivos, a ser ahorcados o a ser decapitados en un país islámico por la gloria de Cristo? No muchos, no todos tienen ese llamado. Todos somos llamados a ser testigos, pero yo quiero ser testigo light. No testigo que me cuelguen o que me electrocuten o que digan algo. Una parte importante, lo que el hombre usa para herirte, hermano, hermana, Dios lo usa para formar tu carácter. Lo que fue llanto en un tiempo, Dios lo transforma en un testimonio en el día siguiente. Lo que Dios usa el hombre para herir, Dios lo convierte en una herramienta. Lo que el enemigo quiso hacer para destruirte, Dios lo usa para edificarte. Dios cambia nuestra memoria. Antes veíamos heridas, pero te invito a que hagamos esto en oración y que digamos, ayúdame a ver tu propósito en esta herida. Ayúdame a ver tu propósito en esta herida. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estamos hablando otra vez José, hablando acerca de sus hermanos. Qué bueno que alguien piense mal contra mí, siempre y cuando permita yo que ese mal que me está queriendo hacer alguien, Dios lo convierta en bien. Dios nos ha mandado a decir, mía es la venganza. Pero nosotros decimos, sí, Señor, tuya es la venganza, pero hazme instrumento de tu venganza, por favor. Hazme instrumento de tu justicia. Pero todos tenemos, perdónme la expresión idiomática, cola que nos pise. Vamos a la restauración, para cerrar prácticamente. Acá voy. Génesis 45, del 14 al 15. Otra vez vamos a la nueva traducción viviente. Verso 14. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Verso 15. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzó a hablar libremente con él. Comenzaron. Aquí vemos que es más que un encuentro, hermanos, más que un reencuentro. Es lo que podemos llamar una resurrección emocional. Hoy te digo, ¿cuántos problemas tienes con alguien de tu familia? Alguien al que, como decían las abuelitas de antes, alguien al que no puedes ver ni en pintura. Que no pueden hablarte de esa persona jamás. No, de esa persona ni me hables. Quedó excomulgada de mi vida.
Todos tenemos a alguien en ese sentido. Todos tenemos a alguien al que decimos que no odiamos, pero desafortunadamente lo aborrecemos. Y le cantamos la canción de Los Ángeles Azules. Es que hizo esto y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. No puedo perdonar. Hay una canción viejita de un señor que cantaba boleros, que se llamaba Julio Jaramillo, que él tiene una canción que a mí siempre me hace llorar de niño y todavía de adulto me hace llorar, Limosna de un hijo. Porque se supone que llega un hombre y le dice allí, oye, yo te conozco, no estoy enfermo, dame un pedazo de pan, pero ¿qué crees? Yo, así como Darth Vader a Luke Skywalker, yo soy tu padre. Y el niño le cierra, el chico cierra la puerta, va con su mamá, y dice, mamá, está un hombre en la puerta que me dice que es mi papá, y tú no me dijiste que yo no tenía papá. ¿Qué pasó ahí? Y de repente cambia la voz, el tono de la voz, y él dice, hijo mío, él es tu padre, y siempre te lo negué. Dale el pan que él te pide, y tú tomas la decisión si lo aceptas o no lo aceptas. Si lo perdonas o no lo perdonas. Y de repente dice, bueno, ¿por qué? Porque el día en que tú naciste con otra mujer se fue. Cierra, hace un cambio de tono y regresa a la canción y dice, Señor, yo no tengo padre. Hace mucho que murió. Aquí está el pan que usted me pide. Tómelo. Y que lo perdone Dios. Pero si un día vuelve a tener hambre, no se deja atormentar, porque en esta puerta, en esta casa, siempre tendrá un pedazo de pan. Cuando eres niño abandonado y escuchas ese tipo de historias, te pegan en el alma. Y empieza uno, yo era muy chillón con esa canción, me pone a llorar. Ahorita se me salen de repente, trato de evitar que salgan, pero todavía es un dolor ahí remanente. Dios permitió después que yo tuviera un reencuentro con mi padre y que yo lo pudiera hablar de Cristo. No sé si realmente él aceptó a Cristo o no en su corazón, pero los últimos años, el último tiempo que estuve, tengo una relación muy cordial con él. Y me voy con que Dios restauró esa relación. No sé si restauró su relación con él, de mi padre con Dios, pero al menos una restauración de mi relación con mi padre ausente durante mi infancia. Lo perdoné y yo le decía, te amo, papá, ¿me das permiso de orar por ti? Las primeras veces eran, no, ¿cómo que qué es eso? Está bien, haz lo que quieras. Y después cuando hablaba rápido, te hablo rapidito porque tengo una junta, pero quiero saber cómo estás. Ya me voy, papá. ¿Cómo que ya te vas? ¿No vas a orar por mí? Cuando oras por mí, miras cuánta paz siento. Es la presencia de Dios que está tocando. Acéptalo. Déjeme le digo, mi padre a los 19 años, desde los 4 hasta los 19 años lo volví a contactar y empecé a tener una pequeña relación con él, muy por encimita. Fue el primero que me dijo, lee la Biblia. Pero pues su vida no reflejaba lo que la Biblia decía. José entonces habla que cuando llega con Benjamín, llega con sus hermanos, porque llora y los besa a cada uno de ellos, encuentra una resurrección de la relación con sus hermanos. ¿Cuántos necesitamos una resurrección de relación con papá, con mamá, con esposa, con una hermana, con un hermano, con un primo, con un tío, con el abuelo? ¿Cuántos necesitamos? Todos tenemos una persona que está tan distante que necesitamos tener una resurrección emocional, una resurrección relacional. Las lágrimas de pérdida se convirtieron en un símbolo de restauración. Cuando recién te convertiste, los que ya se han convertido, recordarán conmigo esto.
El Señor nos decía, de ti fluirán ríos de agua viva. Y una vez voy con el Señor y le dije, sí, Señor, pero nunca me dijiste que esos ríos iban a fluir por los ojos. Porque cuando uno recién se convierte, cuando te cambian de ese corazón de piedra en un corazón de carne, ¿qué haces? Te vuelves bien llorón, empiezas a aventar, casi como Jeremías, ¿no? Puras lamentaciones. Pero las lamentaciones originales son, Señor, todo lo que he hecho en esta vida te ha ofendido a ti, perdóname. Y vengo con ese corazón contrito, humillado a pedirte perdón. Y a veces esperamos que el que me ofendió venga a hacer lo mismo. Venga con un corazón humillado, con un corazón contrito, a pedirme perdón de rodillas. Pero yo no soy Dios. Necesito otorgar el perdón a pesar de que no me pidan perdón. Dios no solo reconstruye relaciones, crea nuevamente corazones. Y los corazones se vuelven a conectar. La familia es el primer altar en donde se prueba nuestra fe. ¿Quién dice lo contrario? Es en la familia donde tenemos a las personas más cercanas a nosotros y la mayoría de los hombres, de los varones que crecimos en una situación de abandono, en una situación, no sé, de la formación machista del mexicano. El hombre no puede llorar. Usted aguántese. El hombre no tiene que rogar. Usted aguántese. Y todos desarrollamos el síndrome del erizo. ¿Saben cuál es ese? El erizo que está lleno de púas, que quiere abrazar a alguien, solamente con el abrazo ya lo está lastimando. Porque la desarrollamos como mecanismo de defensa. Nos hacemos duros, nos hacemos los fuertes, nos hacemos los machos, porque somos un niño perdido en nuestro interior. Y mientras no reconozcamos que ese niño está perdido, no vamos a poder buscar la restauración. Chequen lo que dice Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo. Si Dios en Cristo ya te perdonó, ¿por qué no puedes perdonar a tu hermano, a tu primo, a tu cónyuge, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo? Muchas veces pasa que los papás que no tenemos una identidad, buscamos una identidad de nuestros hijos. Mi hijo va a hacer lo que yo no pude hacer jamás. Es que yo quise ser futbolista, ¿y qué creen? Que me lastimé la rodilla. ¿Y qué decimos? Mi hijo va a ser el gran futbolista, lo vamos a meter al Atlas. No, ¿cómo? Y ese es el punto importante. Queremos ver reflejada nuestra falta de éxito en el éxito de nuestros hijos. Y luego nuestro hijo no es exitoso. Nuestro hijo se aleja de la escuela. Nuestro hijo se aleja de las cosas que quisiéramos que hiciera. Es más, el chamaco hasta desobediente es. Hasta me reta. En ese momento, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué lo vemos? Ojalá fueras diferente, porque es la más grande decepción que he tenido en la vida. Todas las esperanzas que puse en ti, ninguna sola las has cumplido. Pero ¿por qué tiene que cumplir tus esperanzas? Cuando Él tiene un propio llamado, cuando Él tiene un propio sueño. ¿Cuánta gente no viene de abogados y el hijo crece y tiene que ser abogado? O médicos, una familia de médicos y el hijo va creciendo, tienes que ser médico. Y tiene toda la presión social de hacerse médico. Y cuando no es médico, ¿qué le decimos? Me decepcionas. Deberías ser médico como tu padre. Porque tu padre es médico, tu abuelo fue médico y el tatarabuelo era médico, aunque sea médico brujo, pero era médico, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tomar, hermano? Hay pasos importantes. Lo que hizo José. Número 1, reconoce tu herida. ¿Estás adolorido? No, es que yo no tengo nada. Yo estoy bien. No tengo nada en la vida que me esté provocando dolor. No es cierto.
Hay que reconocer la herida, hay que exponer la herida. Si tienes un corte y te tapas la herida y te pones un montón de vendajes para que no se vea, esa herida va a terminar supurando, va a terminar, no se cura, no se cierra y al contrario puede incluso hasta gangrenarse. Todo por no exponerla. Hay que exponerla, hay que analizarla, hay que presentársela al doctor de doctores, al Dios de dioses, al Rey de reyes. Aquí está mi herida abierta, Señor, te la presento, porque esta herida me provoca dolor. No lo justifiques el dolor, no lo niegues, el dolor está ahí, tienes que aceptar que hay dolor. Paso número 2, ora por quien te ofendió. Mateo 5:44 nos habla que el orar rompe el poder del resentimiento. El Señor nos manda a orar por nuestros enemigos y bendecirlos. Ay, pero ¿cómo voy a orar por ese hijo de su padre el diablo? Ora por él. Necesita muchas veces la herida. Hemos hablado que una persona herida, ¿qué va a hacer? Va a proyectar sus heridas en otros. Una persona herida va a tender a herir a los demás, aunque no se dé cuenta. Es como si planeáramos que una persona tiene tanto veneno en su interior que ha desarrollado espinas. ¿Qué va a hacer? Con esa espina va a tocarte, va a rozarte y al momento de rozarte te va a herir y te va a envenenar. Pero de ti depende si aceptas el veneno o lo rechazas con perdón, orando, porque el orar rompe el poder del resentimiento. En la película hermosa que se llama La Cabaña, no sé si la han visto, en el cual se le instruye a un varón que tenía una hija, que la hija se la secuestraron y la asesinaron brutalmente por una persona que está completamente fuera de sus cabales. Y dice, ora por él, perdónalo. Fulanito de tal, te perdono, no siento nada, sigo teniendo el mismo odio, el mismo rencor. Repítelo nuevamente y nuevamente y nuevamente. Y eventualmente ese perdón que estás clamando va a ser real. Y el que más se va a ver beneficiado eres tú. Necesitas dar el primer paso. José no se esperó parado ahí con sus hermanos a que sus hermanos lo reconocían y le pidieran perdón. José se reveló, yo soy José, el que ustedes vendieron. Me vendieron. Híjole, es José, nos va a matar. Seguro, yo estoy pensando en la cuarta dimensión. Pero no se preocupen. Lo malo que ustedes hicieron, Dios lo tornó a bien para poder preservarles la vida. Dígame una cosa, hermanos. Tienes un hermano, pariente, una persona, un cónyuge, un hijo, papá, mamá, que podríamos decir que es casi tu peor enemigo. Dígame una cuestión, ¿qué no haría por preservarles la vida? Ahora, ¿qué no haríamos por preservar vida eterna de ellos? No haríamos lo que fuera. Papás no darían la vida por sus hijos. Si el hijo desarrolla un problema con los riñones, ¿no te irías al quirófano para que te quiten un riñón y se lo den a tu hijo? No es ético, pero incluso si mi hijo tuviera un problema del corazón, aquí está mi corazón, sáquenlo, pónganselo a él. Bueno, mi corazón no sirve mucho porque ya está destartalado, ¿verdad? Después del infarto ya está ahí como maquinita que traquetea o como reloj que medio vibra y medio no vibra. Pero qué padre no tomaría uno de sus pulmones, uno de sus riñones, incluso su propio corazón, para regalárselo a su hijo para que su hijo pueda tener vida. ¿Qué padre no haría eso? A lo mejor un papá, ¿cómo se llaman esos animales de la selva que se pelean con el Rey León?
se me olvidó el nombre, ¿vale? Las llenas. Solamente un papá o una mamá llena acabaría con sus hijos. Permite que Dios te cambie. Paso número 4. Un corazón que se ha reconciliado con Dios puede reconciliarse con los demás. Un corazón que realmente tiene una relación personal con Dios no tendrá ningún problema en poderse reconciliar con cualquiera, aunque lo haya ofendido una y otra vez. Antes de restaurar tus relaciones, Dios quiere restaurarte a ti y restaurar tu alma. Solo aquel que ha sido perdonado por Dios puede aprender a perdonar a los demás. Si sientes que no eres digno del perdón de Dios, pues jamás tendrás la capacidad de perdonar al otro. Necesitas reconocer lo que dice Miqueas. Miqueas dice que Él toma tus pecados, los perdona, déjenme refrasearlos, los empaqueta y lo mete a lo más profundo del mar. ¿Saben cuál es? ¿Quién sabe cuán profundo es el mar? ¿Mucho? ¿Poquito? La fosa de las Marianas es la que se ha hablado que es la zona más profunda, pero no han podido ir más allá de 17 kilómetros. Entonces se piensa que más allá de 17 kilómetros no ha llegado más el ser humano, pero se piensa que todavía hay mucho trecho para abajo. Imagínense que fueran 17 kilómetros, un poquito más, 18 kilómetros. Dios toma tus pecados, los empaqueta y los pone en el fondo de la fosa de las Marianas, 18 kilómetros hacia abajo. ¿Quién va a ver tus pecados ahí? Nadie. Hay un predicador que me gusta que dice, Dios perdonó tus pecados, se olvidó de tus pecados y se olvidó que se olvidó. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quisiera que nos pusiéramos, por favor, sobre nuestros pies. Recordemos una parte importante. Efesios 4, 31, 32 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, restaurar no es volver al pasado, es permitir que Dios escriba un futuro diferente. Hermanos, la restauración no es olvidar, es recordar las cosas que han pasado y el mal en paz. En esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu Santo gobierne tu casa, los puentes van a ser mayores y van a tronar cada muro que pongas en tu familia. Vamos a hablar tanto al Señor. Señor, enséñame a perdonar hoy como tú me has perdonado. Señor, te pedimos que sanes nuestro corazón de toda herida pasada, presente, e incluso las heridas de las cuales yo no me acuerdo, Señor, pero que están ahí dando dolor, provocando dolor, Señor. Porque yo sé que tú has hecho en nuestro corazón, en nuestra psique, has hecho algo tan hermoso, Señor, que se llama bloqueo. No me acuerdo si fui abusado, no me acuerdo si fue lastimado, no me acuerdo si fue maltratado porque tú lo has bloqueado, pero ahí eso está ahí. Por favor, sácalo a la luz como una herida profunda de mi alma para que yo pueda conocer esa herida, que la pueda presentar a ti para que tú la puedas redimir. Hoy quiero soltar todo lo que me ata al pasado, Señor. Cada ofensa, cada dolor, cada decepción, la pongo a tus pies. Quiero abrazar el futuro que tú me has preparado. Porque tuyo es un futuro glorioso, Señor. Contigo hay un futuro glorioso, un futuro grandioso y precioso. Porque la vida eterna la hemos de pasar contigo. Restaura, por favor, mi relación contigo. Perdona cada pecado. Hoy confieso mis pecados. Y te pido que me uses como un instrumento de paz en mi familia
y que me hagas, que me regales la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que lleno yo de esa paz que sobrepasa entendimiento, pueda brindar paz a los que me rodean. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar con una alabanza, hermanos. Nos decimos a la gente que está en redes sociales, los bendecimos en Cristo. Gracias por seguirnos, gracias por darle like, gracias por compartir. Y el día que quieran estamos aquí, en San Martín de las Flores de Arriba, en Porfirio Díaz 43A, y somos la Iglesia Renovación de Vida en Cristo, pero venimos como la razón social, el Alfarero Tlaquepaque, Comunidad Cristiana del Alfarero Tlaquepaque. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.